Hola, bienvenidos a Matemática Extraordinaria. Hoy te vamos a explicar qué son las funciones exponenciales y las logarítmicas. Además de esto, vamos a ver las propiedades que ésta poseen. Eh, el material que estamos utilizando es el libro de Álgebra y Trigonometría de Denis Seale, en el capítulo número 7. Vamos a ver una definición que nos presenta el libro sobre lo que es una función exponencial. No olvides de suscribirte, darle like y compartir nuestros videos. Definición. Una función es exponencial si b es mayor que 0 y diferente de 1, siendo b la base de mi función. B tiene que ser un número mayor que 0 y diferente de 1. Y esta función va a tener la forma b a la x. A b, como todos sabemos, se llama base y x es el exponente. El dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. O sea que yo puedo cambiar a x, mi exponente, por cualquier número que esté entre negativo infinito y positivo infinito. O sea que el exponente puede ser 0, puede ser 1, negativo 10, el número que usted quiera. Vemos aquí un pequeñito ejemplo. La base aquí es 3 y el exponente es un quinto. Esa expresión la podemos poner de manera equivalente como la raíz quinta de 3. Si mi exponente es 1.4, un número decimal, yo puedo poner ese exponente como una fracción. 1.4 en fracción es 14 sobre 10. De igual manera, ese 14 sobre 10 se puede simplificar en 7 sobre 5. Y de igual manera, ese 7 sobre 5 se puede escribir como una raíz, la raíz quinta de 3 a la 7. Así se escriben los exponentes de una función exponencial. Si el exponente fuese negativo, debemos de hacer el inverso multiplicativo del número, o sea, vamos a dividir 1 entre el número y el exponente pasa positivo. Eso lo veremos más adelante en una de las propiedades. Aquí vemos la gráfica de una función exponencial para distintos valores de mi base. Si la base es 1.2, tendremos la línea roja. Para la base 2 tenemos la línea amarilla. Si la base es 3, si la base es 5, miren cómo va abriendo la curva de acuerdo al valor de la base. Veamos las leyes de los exponentes. Si A es mayor que 0, B es mayor que 0 y X, X1 y X2 son números reales, entonces tenemos las siguientes propiedades. B a la X1 por B a la X2 es igual a B a la X de X a B de X1 más X2. O sea, el producto de bases iguales con distintos exponentes se copia a la base y se suman los exponentes. Y si dividimos bases iguales, se copia la base y se restan los exponentes. Veamos un ejemplo. Si yo multiplico 5 a la 4 por 5 a la m, como las bases son iguales, copio la base y solamente sumo 4 más m. Evidentemente, el 4 es un número entero y la m es una letra, se deja expresar esa suma. Si ambos fueran números, digamos que m fuera 5, entonces me daría 5 a la 9. Aquí yo estoy dividiendo dos bases, las bases son iguales. El exponente de la base de arriba es 3x y de la base de abajo es 2. Entonces se restan 3x menos 2, el número de arriba menos el número de abajo. Si x fuera 1, entonces sería 3 por 1, 3, sería 3 menos 2, me daría 7 a la 1. Veamos más propiedades. Si yo tengo un 1 dividido entre la base x, ese número pasa con exponente negativo.
y viceversa. Si el exponente está negativo, como decía ahorita, lo que yo tengo que hacer es escribir eso como 1 sobre b a la x y la x pasa positiva. En la propiedad 4 tenemos el producto de dos exponentes. Si tengo una base elevada a un exponente y esa base está elevada a otro exponente, los exponentes se multiplican. Veamos un ejemplo. 1 sobre 7 a la w va a ser igual a 7 a la negativo w. Si yo tengo 7 a la negativo w, para poner el w positivo, entonces yo escribo ese 7 como 1 entre 7 a la w. Esto era lo que yo decía sobre el inverso multiplicativo. Aquí, para el ejemplo de la propiedad 4, tengo dos exponentes, un exponente x y un exponente 4. Los exponentes se multiplican y me va a dar 4x. Tenemos otras propiedades. El producto de dos bases diferentes le va a dar un mismo exponente. Se escribe el exponente o se distribuye a cada uno. Por ejemplo, 3 por 7 a la m, lo mismo que 3 a la m y 7 a la m. O sea que el exponente se distribuye. Y la propiedad 6, la división de bases diferentes a un exponente, se distribuye el exponente entre cada término. Tenemos esta fracción 3 entre 7 elevado a la 4. Yo le pongo el exponente al 3 y le pongo el exponente al 7. Veamos un ejemplo. Yo puedo reformular una expresión. Yo tengo 2 a la 3x, recordando la propiedad de los exponentes. Yo puedo escribir 2 a la 3 como una potencia de potencia. Y 2 a la 3 es igual a 8. Y la x me quedaría ahora sin exponente. De igual manera yo puedo hacer el proceso contrario. Si yo tengo 8 a la x, yo puedo escribir el 8 como 2 a la 3 y luego el 3 me multiplica la x. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para resolver ecuaciones exponenciales. Yo puedo, si tengo una expresión de esta manera, hacer este paso y llegar aquí. Y también me puedo devolver. Si tengo una expresión de esta forma, yo la puedo reescribir factorizando el 8 como 2 a la 3. Y luego esos exponentes se multiplican y aquí me quedaría esa expresión. Veamos otro ejemplo. Si tengo 4 a la menos 2x, puedo escribir 4 a la menos 2 entre paréntesis y expresar esta expresión en exponente positivo. Y luego eso me quedaría 1 sobre 16. De igual manera me puedo devolver. Si tengo la expresión así, voy a llegar a esta expresión. Te invito a que pauses el video y analice el proceso. Veamos la siguiente definición. Asíntota horizontal. Una asíntota horizontal no es más que una línea, ya puede ser imaginaria, o sea, que puedo ver su gráfica o no. En este caso, la asíntota para mi gráfica 7.1.3 es el eje X, por lo tanto el eje X está marcado, pero yo puedo tener una línea asíntota sin estar marcada en una expresión de una función. Y aquí vemos la gráfica de una función exponencial para valores de la base. Si la base está entre 0 y 1, entonces tengo esta gráfica de la línea roja. Y si la base es mayor que 1, entonces su gráfica es esta línea azul. Mírenlo aquí. Esto hace que la función se acerque al 0 cuando x crezca a negativo infinito. Y esta hace que la función se acerque a 0 cuando x crezca a positivo infinito. Quiere decir que si mi x crece a negativo infinito, entonces si yo tomo valores negativos para x, mi gráfica se va a acercar a 0, y entonces 0 sería mi asíntota. Y si x toma valores positivos para acá, hacia la derecha, la gráfica también se va a acercar a 0. A esto es lo que nosotros le llamamos asíntota horizontal para la gráfica de una función exponencial.
Veamos algunas propiedades de las funciones exponenciales. El dominio de la función exponencial son todos los números reales, como ya habíamos indicado. El contradominio o rango son el conjunto de todos los enteros positivos, es decir, de 0 a positivo infinito. Cuando yo tome un valor para x en este conjunto, me va a dar un valor siempre de este conjunto. La intersección con el eje y de f está en 0,1. Quiere decir que si el exponente de una función exponencial es 0, la gráfica va a cortar el eje y por el punto 1. También la gráfica no tiene intersección con el eje x, solamente tiene intersección con el eje y. La gráfica de una función exponencial. La gráfica de una función exponencial es creciente cuando el valor de b es mayor que 1 y decreciente cuando el valor de b está entre 0 y 1, como vimos en el slide anterior. Si el valor está entre 0 y 1, la función es decreciente. Viene desde la parte izquierda, para así yo veo cuando una función es creciente o decreciente. Yo me ubico en la parte izquierda y vemos que mi función se va a la derecha. Ahí vemos que es decreciente. Pero si mi función comienza en la parte izquierda y va subiendo, entonces mi función es creciente, así como se ve. La función azul es creciente para la base mayor que 1 y decreciente para la base menor que 1, o que está entre 0 y 1. El eje X, esto es la recta y igual a 0, es una asíntota horizontal, como vimos en el slide anterior. El eje X es una asíntota horizontal, es decir, que la gráfica no pasa de la recta y igual a 0. La gráfica va a estar ubicada en el semiplano superior de mi plano cartesiano. También la función es continua, es decir, que su gráfica no se rompe. Geométricamente podemos decir que la gráfica no se rompe. Y la función es 1 a 1. Recuerden que una función es 1 a 1 cuando es inyectiva. A un único valor en X le corresponde un único valor en Y. Veamos ahora lo que es el número E. Casi todos los estudiantes de matemáticas han oído y probablemente han trabajado con el número pi. Recordémoslo, que es 3.14, 15, 92, 65, 4 y por ahí sigue infinitas cifras. Pero matemáticamente nosotros truncamos el número de pi, el valor de pi en 3.14. Y para hacer cálculos más precisos utilizamos 3.1416. Pi es un número irracional. Tiene infinitas cifras decimales que no se repiten. Entonces, otro número irracional sería el número e, cuyo valor es 2.71, 82, 81, etcétera, etcétera. Este número e se puede representar como una función exponencial 1 más 1 sobre x elevado a la x. Eso me va a dar el número e. O sea que si x es 5 aquí, debo de poner 5 aquí. Y cuando yo haga ese cálculo, siempre me va a dar 2.71. Me va a dar esta expresión. Yo puedo cambiar cualquier valor de x. Si yo tomo el valor de x por 1, en ese caso me va a dar un número entero, me va a dar 2. Por eso tengo que tomar un valor de x mayor que 1. Entonces el valor de x se va acercando, mientras más grande es, mientras más se acerca al infinito, va a aparecerse la expresión calculada al número e. Ese número e es importante para las siguientes expresiones que vamos a ver a continuación. La función exponencial natural se va a llamar e a la x. La base será e y a esta expresión se le llama función exponencial natural. E siempre va a ser un número mayor que 1. Y 1 sobre e será un número menor que 1.
Las gráficas de estas funciones las vamos a ver a continuación. Cuando la x es positiva, cuando la x es negativa o cuando la x está dividida 1 dividido entre la e. Veamos la gráfica. Aquí tenemos la función exponencial y igual a la x. Observen que se parece a la función exponencial que vimos al principio. Tiene la misma forma, lo único que esta se acerca al cero menos rápido que las demás. Y aquí, si mi x es negativa, entonces la función es decreciente. Mírenlo ahí. Viene desde la parte izquierda y va decreciendo. Su valor se va haciendo más pequeño. Estos puntitos son los puntos de sustitución cuando x vale 1. Me da esta expresión 1,e. Cuando x es 0, el resultado es 1. Ya sabemos que la gráfica de una función exponencial siempre corta al eje y en 0,1. Veamos más ejemplos de la gráfica de e a la negativo x. Si le ponemos a e como negativa, si mi base es negativa, entonces la función abre hacia abajo. Aquí la función e es positiva, la base. Si la base es negativa, la función tiene otra forma que va hacia abajo. Y aquí tenemos una traslación, 2 unidades hacia arriba. Estamos sumándole 2 a mi base. Quiere decir que la función se mueve. Aquí podemos aplicar lo que ya conocemos de los cursos anteriores de trasladar una gráfica. Eso lo vimos cuando trasladábamos las funciones trigonométricas. Le podíamos sumar la amplitud. Podemos sumar o dividir y la gráfica se va a mover hacia arriba o hacia abajo. La función logarítmica. La función logarítmica, su base será 0 y será diferente de 1 y se define por la expresión en 1. Y igual al logaritmo de b a la x siempre que x sea igual a b a la y. Esta expresión lo que me dice es que la función logaritmo es una función inversa a la función exponencial. Recuerden que en la función exponencial la definición era y igual a la bx. Y recuerden que para hallar la inversa cambiamos a x por y. Por lo tanto, escribiendo a b como logaritmo, podemos decir que la función logarítmica es la función inversa a la función exponencial. Para b mayor que 0, no hay un número real y para el cual b a la y pueda ser 0 o negativo. Por eso b no puede ser 0, tampoco puede ser un número negativo. Por consiguiente, se ve que x es mayor que 0. En otras palabras, el dominio de una función logarítmica va a ser el codominio o el rango de la función exponencial. Recuerde que la función exponencial yo podía cambiar la x por cualquier valor y siempre el valor resultante me daría desde 0 hasta positivo infinito. Aquí va a ser lo contrario. Aquí yo debo de tomar siempre, para mi dominio, mi valor de x siempre debe ser un número positivo. Aquí podemos ver que la expresión logarítmica y la expresión exponencial son equivalentes. O sea que esta expresión es equivalente a escribir a esa expresión de esa forma. Es decir, que yo puedo tener una función logaritmo y escribirla como una función exponencial de esta manera y viceversa. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Aquí debajo tenemos un cuadrito que nos dice que la función exponencial es una función 1 a 1, ya lo habíamos dicho, y como era 1 a 1 siempre tiene inversa. Cambiamos a x por y y tenemos esta expresión. En ese caso y se quedaría como exponente y x sería la función despejada. Veamos algunos ejemplos. Tengo mi logaritmo expresado de la siguiente manera. El logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. Si yo lo quiero poner eso como función exponencial o forma exponencial, tomo mi base
de mi logaritmo, que es el número pequeñito que está aquí, tomo el resultado del logaritmo, que es 2, y escribo 3 a la 2 es igual a 9. Es decir, que el logaritmo de un número es buscar un exponente a la cual la base de mi logaritmo me da ese número. Hallar el logaritmo de un número es hallar un exponente para que mi base elevada a ese exponente me dé ese número. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo, ¿cuál será el logaritmo de 9 en base 3? Es buscar el exponente que al yo elevar el 3 a ese número me dé 9. En este caso es 3 a la 2. Observe bien, pause el video y puede ver que yo tomo el numerito pequeño, lo elevo al resultado y eso va a ser igual al logaritmo del número que estoy buscando. Así se puede pasar de una forma a otra. Otro ejemplo, el logaritmo de 2 en base 8 me va a dar 1/3, eso es igual a 8 a la 1/3 igual a 2. No importa cómo usted escriba, cuál de las dos expresiones escriba primero. Recuerden que una igualdad yo puedo tener esto en la parte izquierda o en la parte derecha. De igual manera, seguimos con estos ejemplos. Más ejemplos. Veamos ahora la gráfica de la función exponencial y la función logaritmo. La función logaritmo me corta el eje en 1,0, el eje X. Quiere decir que el logaritmo viene siendo como la contraria de la función exponencial. O sea que es la función inversa como ya habíamos dicho. Y esta línea sería la asíntota entre ellas dos. Quiere decir que esta función no pasa para allá, la función roja, ni la función azul pasa para acá. Entonces las propiedades de una y otra, las propiedades de una son las propiedades contrarias de la otra. Aquí vemos ahora otra gráfica. Ahora bien, si la base de mi logaritmo es un número negativo, o sea, perdón, un número entre 0 y 1, aquí las dos gráficas sí se cortan. Aquí en este caso. Pero recuerden que la definición formal del logaritmo es esta expresión que está aquí. Ya esto sería cuando mi base es un número pequeño, un número entre 0 y 1. La base del logaritmo no puede ser nunca 0 y tampoco puede ser nunca 1. Por eso ustedes ven que la desigualdad no tiene una rayita de igualdad debajo. O sea que el 0 debe ser siempre menor que la base. No puedo tomar 0 sino el número más pequeño que 0, digamos 0,01. Igual con el 1, no puedo tener nunca el 1, sino 0,999999. Veamos otro tipo de logaritmo, el logaritmo natural. El logaritmo natural, o logaritmo ln, como se conoce, su base es el número e, el número que definimos ahorita, la función exponencial natural. Ahora tenemos el logaritmo natural. Los logaritmos que tienen base 10 se llaman logaritmos comunes. Recuerden que la base de mi logaritmo puede ser cualquier número mayor que 1 para el logaritmo común. En la calculadora, el logaritmo común o logaritmo LOG se calcula siempre en base 10. O sea que para el uso de la calculadora, el logaritmo es 10, su base. Para el logaritmo natural, la base es e. Yo tanto puedo escribir esa expresión de esta forma como de esta forma. Pero para más comodidad, al logaritmo natural lo vamos a llamar logaritmo ln. Aquí se acostumbra siempre a decir que el símbolo es lnx con base e mayor que 1. La gráfica ya la vimos en la parte anterior. Igual que la función logaritmo común, el logaritmo natural se puede escribir en forma de potencia. La base, que es e, se va a elevar con el resultado, que es y eso me va a dar igual a x. Aquí vemos la gráfica del logaritmo natural, que era la misma gráfica que teníamos anteriormente. Veamos algunas propiedades que son análogas a ambos logaritmos. El logaritmo de 1 me va a dar 0. Para el otro logaritmo, para el logaritmo común también, el logaritmo de 1 es 0.
El logaritmo de la base me va a dar siempre 1. Como la base de mi logaritmo natural es e, el logaritmo de e va a ser igual a 1, ya que e a la 1 es igual a e. Eso es escribiendo en forma exponencial. Las identidades se transforman de esta manera. Yo puedo transformar esto aquí. Por ejemplo, de acuerdo con 8, el logaritmo e a la logaritmo de 13 me va a dar 13. O sea que si el exponente tiene el mismo logaritmo de la función base, entonces el exponente será el mismo exponente. O sea que si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado al logaritmo en base 5 de cualquier número, eso me va a dar el número. Si yo tengo e elevado como exponente el logaritmo que tiene la misma base que mi número que estoy calculando, entonces eso me va a dar el número. Más adelante veremos otros ejemplos de ello. Las propiedades de los logaritmos son las recíprocas de aquellas propiedades. El dominio de esta función será el rango de la función exponencial. El dominio será los valores que yo le dé a x, que van a ser siempre positivos. El rango van a ser números que van a estar entre negativo infinito y positivo infinito. La intersección con el eje x será 1,0. Para la exponencial era 0,1. La función es creciente cuando la base es mayor que 1 y decreciente cuando la base es menor que 1. El eje y será la asíntota vertical para la función logaritmo, mientras que para la función exponencial el eje x será la asíntota horizontal. La función es continua en ese dominio y la función logaritmo también es una función 1 a 1, o sea, una función inyectiva. Las propiedades de los logaritmos: el logaritmo de 1 es 0 en cualquier base. El logaritmo de la base, si la base es igual al número que estoy calculando, eso siempre me va a dar 1. El logaritmo de la base me va a dar 1 y el logaritmo de 1 me va a dar 0 en cualquier base. Estas dos propiedades son muy importantes. Veamos algunas leyes de los logaritmos.